Dios les bendiga una vez más y que nos bendiga una vez más con su palabra, ¿verdad? Que a través de las Escrituras conoceremos mejor a Dios. A través de las Escrituras encontraremos paz en nuestro espíritu, en nuestra alma. A través de las Escrituras conoceremos la verdad a nuestras dudas, a cuál va a ser nuestro futuro. Aquí está todo. Las Escrituras nos dan a conocer todo. Y por eso el motivo de que estamos aquí reunidos como cuerpo, como familia en Cristo, para conocer más al Señor, para estudiar las Escrituras una vez más. Esta noche pues traemos un estudio y es algo que Dios siempre está preparando para su pueblo. Y el tema de esta noche ustedes lo tienen ahí, dice los desacuerdos en el ministerio. Como sabemos todos, somos una familia que desde el momento que llegamos a Cristo pues venimos a formar una nueva familia, ¿verdad? Aparte de la que ya tenemos en la sangre, pues esta familia es más especial porque venimos de distintas partes, muchos distintos caracteres. Entonces aquí es donde Dios comienza a formar esa nueva familia, esos nuevos hijos, a criarnos a la imagen de Él, a la manera de Él. Así es. Entonces, como somos una familia en Cristo, tenemos que aprender a caminar de la manera como Él quiere y hacer su voluntad. Y para eso es el motivo de reunirnos, conocer cuál es la voluntad de Dios en el cuerpo, en la iglesia, en la familia, en los cristianos, en los hijos de Él. Amén. Pues resulta que en esta vida que Dios nos ha marcado, una vida muy especial, el vivir la vida de Cristo, aprender a vivir la vida de Cristo, no es algo muy fácil. Tenemos que ser imitadores del Señor. Entonces, hay mucho que aprender en el Señor. Y Él, pues, su palabra lo dice de que poco a poco Él va a ir haciendo la obra en cada uno de nosotros, cada uno. Pues fíjese que en una vida dedicada a servir a Cristo, vamos a enfrentar toda clase de adversidades, desacuerdos, algunas veces enfriamiento, y usted se podrá dar cuenta en el camino de este ministerio, y que pese, fíjese, a las circunstancias que pasen, no hay opción alguna para nosotros, porque tenemos que aprender a contentarnos y estar de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así es. Y sobre todo, teniendo cuidado a que no nos falte el gozo, porque esa es una de las partes que debe prevalecer en nosotros, el gozo del Señor. Dice la palabra, el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces hay que tener mucho cuidado para que el gozo no se nos apague. Con el gozo podemos desempeñar todas las cosas que el Señor quiere que desarrollemos como cuerpo en la iglesia, poniendo toda nuestra energía y atención, como dije al principio, en seguir conociendo a Dios, porque de eso se trata, de ir conociendo a Dios, conociendo a Cristo su Hijo, para poder nosotros entender cuál es el plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Pues ese ha sido el deseo de Dios siempre, que conozcamos nosotros mejor a su Hijo, a Jesucristo, que podamos llegar a tener las mismas aspiraciones, fíjese, que tuvo Pablo,
y el resto de todos los apóstoles que caminaron con el Señor, que estuvieron cerca de Él, vivieron por 3 años y medio todo lo que Él les enseñó. Y siendo así, pues algunos cavilaron, pero era parte del proceso, porque al final todos llegaron a alcanzar la altura del varón perfecto que Dios quiere que nosotros lleguemos a ser. Aunque pagaron con su vida, pero llegaron hasta ese momento. Todos fueron transformados unos por uno. Todos tenían su diferente carácter, su manera de ser, su manera de amar a Dios y muchas dificultades que encontraron en el camino cuando ellos anduvieron con Él. Como cristianos, como hijos de Dios, como dije, tenemos que andar en ese gozo, a pesar de cualquier circunstancia que se nos presente en el caminar, aún cuando las cosas vayan mal, aunque sintamos el deseo de quejarnos, porque lo vamos a hacer, tenemos que estar fuertes en ese gozo. Depende mucho del gozo que nosotros aprendamos a caminar en el Señor. No tiene que fallar. Eso es como cuando el soldado va a la guerra y no le hace falta la cantimplora con agua. Nosotros tenemos que cargar, es por cierto, hasta una, como quien dice, una extra de gozo dentro de nosotros. Mire, vayamos directo a la palabra. Acompáñeme allí en Filipenses, en el capítulo 2, del versículo 1 al versículo 8. Cuando esté listo me da un gran amén ahí con glorioso. Amén. Bienvenido mi hermano, disculpe, no lo había visto. Anteriormente es invitado, ¿verdad? Bendiciones. Por tanto, dice, si hay alguna consolación en Cristo, dice Pablo a los de Filipos, si algún consuelo de amor, dice, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, versículo 2, dice él, completad mi gozo, dice, porque pues el gozo es clave, sintiendo que lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, ¿con qué? Que yo dije al principio, la humildad y la unidad tienen que ir de la mano, estimando cada uno, fíjese, cada uno a los demás como superiores a él mismo. 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Por cierto, hasta parece que cantamos una alabanza bien linda acerca de esto, ¿verdad? Inspirados en esto, en esta parte. Versículo 6, el cual dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, tomando forma de siervo, de esclavo, de servidor, hechos semejantes a nosotros, a los hombres. Y el 8 dice, y estando en la condición de hombre, de ser humano, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Acompáñeme a orar. Amado Padre Celestial, Señor, gracias por este momento, por mis hermanos, Señor, que están aquí, Señor, por los que nos están mirando en las redes, Señor. Bendice a cada uno de ellos, danos entendimiento, sabiduría, Señor, y amor propio para, Señor, guardar tus escrituras en nuestro corazón. Gracias, Señor, añade lo que necesitamos cada uno, Señor, esta noche y que sea de bendición. Amén. Mire,
En la traducción a la versión actual sonaría así este pasaje. Se lo voy a leer rápido. Dice: si Cristo les ha dado a ustedes poder para animar a los demás, y si el amor que ustedes tienen los lleva a consolar a otros, y si todos ustedes tienen el mismo espíritu y son compasivos, les pido, dice Pablo, que vivan en armonía y que se amen unos a otros. Así, dice, me harán muy feliz. Pónganse de acuerdo en lo que piensan, deseen las mismas cosas y no hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad y vean los demás como mejores a ustedes mismos. O sea, ver a los demás mejores que nosotros. Que nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. Que tengan la misma manera de pensar que tuvo Cristo, aunque Cristo siempre fue igual a Dios. No insistió en esa igualdad, a pesar que lo fue. Al contrario, y se renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Como hombre se humilló, asimismo obedeció a Dios hasta la muerte, muriendo en la cruz. La contienda y la vanagloria trae discordias. Pablo, sin embargo, enfatiza aquí la unidad espiritual en los hermanos. Él sabía que había algo, estaba pasando, y él quería que todos entendieran cuál era la unidad del Espíritu, pidiendo a los filipenses amarse unos a otros y a trabajar juntos con un corazón y un propósito. Cuando trabajamos juntos, hermanos, soportando los problemas de otros, hay que hacerlos como que si fueran nuestros. Eso es lo que da a él a entender. Es así como vamos a demostrar el ejemplo de Cristo, que pone primero a los demás, y así experimentaremos la unidad en el cuerpo de la iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado, porque como en esto tiene mucho que ver las emociones y algunas veces el orgullo también. Y puede que nos metan en problemas. No tratemos de dejar una buena impresión tratando de satisfacernos a nosotros mismos, de modo que afecte esa clase de relación con otros en la familia de Cristo. ¿Sí me doy a entender? Ha pasado. El enemigo es muy astuto, nos engaña. Él dice: no, pues ya tienes un privilegio en la iglesia, ahora ya eres mejor que el otro, y ¿me entiende? Cosas así. Tratará de confundirlo, pero para eso es necesario que nosotros siempre vayamos a las Escrituras, pidamos ayuda espiritual. Cuando no entendamos algo, tengamos una duda, vayamos con alguien que nos pueda ayudar, alguien que esté en el Espíritu, pues, que usted sepa que él siempre está en constante comunión con el Señor. Hay varios hermanos aquí, la mayoría, especialmente nuestros pastores. Yo tengo una duda, yo voy con el hermano, casi no lo molesto, pero cuando sí le hablo es porque tengo una duda. Entonces la ambición, fíjese, la ambición que a muchos llega hacia ellos como una trampa del enemigo, pues que es un engaño, porque el enemigo engaña hasta los convertidos. Y el pastor nos dio el mensaje el domingo, la advertencia, uno de ellos acerca del engaño. Entonces tenemos que estar listos. La ambición puede arruinar una iglesia, pero fíjese bien, la humildad genuina que cada uno de nosotros aprendamos en el caminar en la familia puede edificar la iglesia mejor. Porque no nacemos humildes. Dígame quién nace humilde aquí. Dígame quién nace conociendo la verdad. ¿Quién nace obediente? No. Esto se aprende, pero en el mundo se aprende duro, a golpes. Aquí no.
en la iglesia, en esta nueva familia, se aprende en el amor, en el caminar del Señor. Fíjese que el ser humilde significa tener una clara perspectiva de nosotros mismos. Esa es la balanza en nosotros para ver qué tanto somos humildes. Como decía, eso se aprende en el caminar. Si usted cree que a mí me cuesta todavía, pero me someto, porque esto es a base de sumisión. Me someto a las escrituras. Y cuando usted aprenda, porque por ahí comienza todo, a cómo usted se somete a Dios. Depende cómo yo y usted nos sometamos a Dios, entonces vamos a poder someternos a los demás que Dios ha puesto en el ministerio como líderes, como nuestros guías espirituales, en este caso nuestros pastores. No vamos a batallar para someternos, ni nos va a molestar. ¿Sí me doy a entender? Mire, el libro de Romanos, se lo voy a leer así, no lo busque, en el capítulo 12, versículo 3 dice, en la versión actual, dice que Dios en su bondad, dice el apóstol Pablo, me nombró apóstol, y por eso les pido, dice, que no se crean mejores de lo que realmente son. En su versión Reina Valera dice otra forma, sino que dice, más bien, véanse ustedes mismos, fíjense, según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. El Señor sabe que no todos somos iguales. Él sabe que no todos les vamos a servir igual. Y yo he puesto un ejemplo siempre, que no todos ofrendamos igual ante el Señor, y Él lo sabe, conoce el corazón. Es un ejemplo bien vivo en el Antiguo Testamento. Allá no todos ofrendaban lo mismo. Unos ofrendaban harina, otros ofrendaban hojaldres, las galletitas, otros ofrendaban aves, otros carneritos, otros machos cabríos. Un ejemplo. Así Él conoce cada uno de nosotros y nos da a la medida que cada quien va desarrollándose en el Señor. Fíjese, pero al llegar hasta el nivel en donde usted ha crecido, es ahí donde uno tenemos que depender más del Señor, de las Escrituras. Porque Pablo dice que nos miremos nosotros mismos según la capacidad que Dios nos dé. Que no nos creamos más pues de lo que somos, ¿me entiende? Porque eso puede dañar a los demás en el ministerio. Quiero llevarlos para que miremos, fíjese bien, que no solamente pues en la iglesia, pues sucedió en los tiempos de la iglesia al inicio, con los hermanos en las iglesias. ¿Por qué Pablo y los demás apóstoles redarguían a los hermanos a través de las epístolas? Porque sabían de que estas cosas iban a suceder como les sucedieron a ellos también con el Señor, porque estuvieron algunos en desacuerdo con el Señor, ¿me entiende? Como que quién se va a sentar junto contigo a la par, ¿me entiende? Y cosas así, y entonces el Señor tuvo que amoldarlos, tuvo que trabajar en ellos. Quiero llevarlos hacia algunos ejemplos en la Biblia. Tal vez usted los ha escuchado, pero son para que nosotros aprendamos. Desacuerdos que también sucedieron en aquel entonces, y es aquí en donde tenemos nosotros que sacar lo positivo de todo eso, porque va a llegar el día en que puede que pase, y ha pasado y sigue pasando en todas las iglesias, pero es a base de madurez y humildad. Entre más maduro sea usted, más humildad le va a añadir a su espíritu. Quiero llevarlo a Filipenses en el capítulo 4 del 1 al 3, y ahí está un ejemplo. Mire, Pablo se encuentra en los Filipenses
Dice que en el versículo 1 al 3 dice: así que, hermanos míos amados, mire cómo se expresa él con el cuerpo. Así que, hermanos míos amados y deseados. Y luego, ¿qué les dice? Gozo y corona mía. Mira cómo se expresa el hermano. Estad así firmes en el Señor, amados. Ese lenguaje lo tenemos que aprender nosotros para caminar en la iglesia. Versículo 2 dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron junto conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Qué había pasado ahí? Habían dos hermanas en desacuerdo. Y el apóstol Pablo está diciendo que quiere que sean de un mismo sentir en el Señor. Y dice: te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas dos hermanitas que combatieron junto conmigo en el Evangelio. O sea, anduvieron con Pablo, echándole ganas en la evangelización, en la palabra, en andar regando el Evangelio. Fíjese que si somos creyentes y nosotros estamos comprometidos con la iglesia donde estamos, aquí, porque estamos hablando de los que estamos aquí, y para los que nos escuchen también será esto. Si somos creyentes y estamos comprometidos con el ministerio en la iglesia donde estamos, podrá haber sido que hayamos tenido, o tal vez no, problemas de esta clase, estar en desacuerdo, roces así o malentendidos, porque sucede, pues somos humanos. El Señor está trabajando en nuestro temperamento. Malentendidos con nuestros hermanos. Pero esto no quiere decir de que nos lo miremos como algo negativo, como digo. Es algo para aprender, es algo para conocernos mejor unos con otros. Pero no quiero que se desanimen tampoco, porque esto es para echarle para adelante. Pero sí que seamos realistas. El ser creyente no quiere decir que en nuestro peregrinar todo va a ser amor y paz. Es nuestra meta, ¿ok? Pero eso solo se conseguirá completamente cuando estemos en el cielo. Allá ya no vamos a tener problema. Allá vamos a caminar con los ángeles y todo va a ser diferente. Hablando de estas dos hermanos en la iglesia, Pablo les aconseja que les ayuden. ¿Y quiénes eran estas mujeres, como dije? Son dos hermanas que habían trabajado junto con Pablo en el ministerio y junto con Clemente. Eran mujeres que sufrieron, que combatieron, lucharon y estuvieron al lado de él, a llevar al evangelio a los paganos, a los inconversos. Habían sufrido y trabajado arduamente por la extensión del evangelio y la obra de Dios en la iglesia en Filipos. Eran mujeres preeminentes en la iglesia de Filipos. Todos las conocían. Todos sabían de su trabajo para el Señor, su servicio a los santos. Pablo también dice de ellas que son verdaderas y genuinas. Eran de buena cepa, pues, como dicen, de las que no se rajan en la iglesia. Y que sus nombres ya estaban escritos en el libro de la vida. O sea, ellas ya tenían un galardón de antemano, porque eran hermanas que pues de renombre, conocidas. Pero ¿qué pasó? Llegó el desacuerdo. Algo pasó, un malentendido, una murmuración. ¿Me entiende?
Y Pablo dice, ¿qué les pasó a mis hermanitas tan lindas? Y mire, si una cosa yo he aprendido en el caminar de la iglesia por muchos años, y yo me quito el sombrero por las mujeres, por las hermanas. Las hermanas, no, es que un ministerio sin hermanas, no es que nosotros los hombres somos bien. En el ministerio nos agüitamos luego, pues. Pero las hermanas, mis respetos. Una iglesia con hermanas tocadas en el Espíritu, con el Espíritu, guiadas en el Espíritu de Dios. No, hermano, levantan ministerios. Yo he estado en iglesias predicando en México, en los lugares donde Dios me ha llevado, que la mayoría son hermanas y son las que mantienen el ministerio levantado, y no porque sean mejores que los hombres, no, todo tiene su orden en el Señor. Es porque Dios les ha dado un don de que oran, pase lo que pase. Pero como el enemigo es bien astuto y Dios siempre ha engañado a las mujeres, Él sabe por qué lado llegarle. Aquí estaban dos que eran calidad, hermanas, pero Satanás conoció la debilidad de cada una de ellas y las puso en desacuerdo. Y eso sí cala en la iglesia. Cuando las hermanitas están en desacuerdo y comienzan a quejarse, a refunfuñar, dice, ¿verdad? Y no están en desacuerdos en cualquier actividad de la iglesia, y por cositas que tienen reparo, pues. No sé qué habrá pasado aquí. Se supone que ya eran maduras en la fe las hermanas, pero pasó. Lógico, yo creo que ellas después fueron restauradas, ¿entiende? Tenían un alto nivel espiritual. Y como hay muchas aquí, yo he visto muchas, como le digo, esto es para darnos ánimo, que va a llegar el momento, cuidado. Yo siempre he dicho, en las parejas es bueno, y Dios me dio a ver eso, ¿sabe? En los matrimonios es bueno en un desacuerdo de familia, y puede que lo haya de espiritual, pero más que todo de familia, mirarse como hermanos en la fe primero, antes de ofendernos. Porque a pesar de que la hermana es esposa o el hermano es esposo, el nivel más alto entre ustedes dos es la hermandad en el Señor. Eso vale más que el matrimonio. Porque si el matrimonio, si en la hermandad cristiana y espiritual, siempre toda la gente sigue peleándose y se faltan el respeto. Pero cuando ya usted alcanza un conocimiento, el mismo sentir que hubo en Cristo a su esposa, el varón, antes de gritarle, sabe que no le va a gritar a su esposa, le va a gritar a la hija de Dios. Y qué tremendo problema. Entonces esto es un ejemplo como para cuando nosotros estamos en un desacuerdo, antes de abrir nuestra boca, saber que la que está enfrente y con la que está o con el que estamos en desacuerdo es un hijo de Dios, es un hermano en la fe. Qué bonito, ¿verdad? ¿O no le gustaría que nos miráramos así siempre? Los esposos, ella es mi hermana en Cristo, él es mi hermano en Cristo. Algo muy elevado en el Señor, que no todos lo desarrollan. Y yo lo aprendí. Yo a la sierva que el Señor me dio por esposa, no, esa me ponía quieto, pero a la buena, en lo espiritual. Ya miraba que yo me encendía y me decía, hermano Adán, cuidado. No, cuando ella me decía eso, no, se me olvidó que esta era hija del Señor. Y yo, gracias a Dios, nunca he tenido problemas con los hermanos. Desacuerdo, sí, pero he sabido darle la vuelta. Pero fíjese que no solamente en las mujeres, también en los hombres hay desacuerdos en el ministerio. Y habieron un par de hermanos maduros también en la fe que estuvieron en desacuerdo. Resulta que hubo un desacuerdo entre dos hermanos, y quiero llevarlo al libro de los Hechos, y ahí nos vamos a concentrar. Ahí en la iglesia, estos fueron Pablo y Bernabé.
Hechos capítulo 15, versículo 36 al 40, se lo leo. Y dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades. Este es el segundo viaje de Pablo, misionero. ¿Ok? En que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y dice que Bernabé quería que llevaran consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Estaba leyendo ahí en su Biblia usted. Pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos anteriormente desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y dice el 39, y hubo tal desacuerdo entre ellos. ¿Qué pasó? Que se separaron el uno del otro. Y habían andado juntos, comenzaron juntos. Bernabé, ¿qué hizo? Tomó a Marcos y se fue, navegó a Chipre. Ahí la división. Ya había una división. 40. Y Pablo escogió a Silas, salió, dice bien, que le quede bien grabado salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Salió con la bendición de los hermanos, o sea, la iglesia, pues. Bueno, en la versión actual diría así: después de un tiempo, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor para ver cómo andan los nuevos creyentes. Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado en el primer viaje en Panfilia y no habían continuado con ellos en el trabajo. O sea, se rajó pues, o a saber qué le pasó. Andaban en la misión. Su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Bernabé tomó a Juan, entonces digo, me voy con Juan Marcos, hago mi propio viaje misionero, y navegó hacia Chipre estos dos juntos. Y luego Pablo escogió a Silas y al salir la iglesia los bendijo. Se van con la guianza del Espíritu. Sigamos a Juan Marcos, porque aquí la discordia fue por Juan Marcos. Y siempre va a haber una causa por la que nosotros alguna vez tengamos un desacuerdo. Pero tenemos que hallar la solución, como poder aprender a que eso no se vaya a extender. Porque cuando el fuego se extiende, ¿qué pasa? Es feo, ¿verdad? Se dice que pues Juan Marcos, antes que sucediera esto, el desacuerdo, ¿cuál fue la razón? Ahí mismo en Hechos, en el capítulo 12, vámonos para atrás, capítulo 12 en el versículo 25. Mire, se dice que después de la muerte de Herodes, usted sabe, Bernabé y Pablo, lo llevó al contexto porque en aquel entonces estaba Herodes y hasta había matado a Jacobo, un poco más atrás, a uno de ellos, con la espada. Se dice que después de la muerte de Herodes, Bernabé y Pablo, haciendo el servicio a Dios, comienzan a caminar junto con ¿quién? Con Juan, el llamado también Marcos, el que tenía por sobrenombre ese segundo nombre, o sea, era Juan Marcos. Vamos a descubrir quién era Marcos. Se puede decir la piedra de tropiezo, pues algo así, ¿verdad? Pero en sí no, fue para bien. El versículo 12, versículo 25, versículo 12, 25 dice, capítulo 12, versículo 25, y dice: y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ahí comenzaron a caminar con él. Después comienza el primer viaje misionero de Pablo. Y dice que la iglesia se involucró al enviar a Pablo y Bernabé. Y el Espíritu Santo les dijo que los apartaran para esa obra encomendada que iban a hacer. Porque no fueron solo fueron 1, 2, 3 viajes misioneros los que Pablo hizo.
En el capítulo 13, más adelante del versículo 2 y 3, dice así, y dice que después de ayunar y orar, dice el ayuno y la oración tiene que ver mucho en todo esto, antes de tomar decisiones, antes de muchas cosas. Por eso es bueno orar. Los hermanos, ¿qué hicieron? Les impusieron las manos, oraron por ellos y los despidieron. Enviados pues por el Espíritu Santo, descendieron a todas las ciudades que comenzaron a visitar. ¿Quién? Bernabé y Pablo. ¿Pero qué pasó? Más adelante, en ese mismo capítulo 13, en el versículo 13, miremos qué pasó. 13:13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, y andaban visitando ya todas las ciudades. Pero miren lo que pasa. Pero Juan, el llamado Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Se echó para atrás. No quiso seguir con ellos. ¿Quién era Marcos? ¿Quién era Juan, el llamado Marcos? Su madre se llamó María. En la Biblia hay muchos que llevaban el mismo nombre, como lo hacemos hoy en día también. Este es un diferente Juan, no es el Juan el amado, ¿ok? El apóstol, ese era otro. Este Juan Marcos no era apóstol, pero era participante en la obra. Fue uno de los colaboradores de Pablo y también de Pedro. En Colosenses capítulo 4, versículo 10, vamos a descubrir quién era Juan Marcos. ¿Por qué la contienda entre Bernabé y Pablo por este hermano? En Colosenses 4:10 dice así, mire, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y luego dice, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibirle. Pablo lo está recomendando con los hermanos. ¿Y quién era Marcos? Era sobrino de Bernabé, o sea que eran familia. Y cuando Bernabé le dijo a Pablo, nos llevamos, como quien dice en otras palabras, a mi sobrino, Pablo le dijo, no, ¿por qué? Ya nos hizo una y nos puede hacer otra. Y ahí comenzó el desacuerdo por el sobrino. Podíamos llegar a la conclusión aquí de que el desacuerdo de no llevarlo fue eso, porque eran familia. Y ha sucedido esos desacuerdos en la iglesia, ¿viste? Por intereses familiares. Yo los he visto. Se enoja uno, está en desacuerdo con lo que la iglesia en el ministerio se hace y se descontrola todo. Y cuando viene a sentir, no, pues se van todos. Qué bueno que se fuera nomás el que está en desacuerdo, pero ese envenena a los demás y se lleva a todos los demás. Y ha surgido que en las iglesias llevan 1, 2, 3 familias de un solo, que todos pues son familiares. Y todo por un desacuerdo que a lo mejor tiene solución, porque todo tiene solución en el Señor. ¿O no es cierto? Todo tiene, quiero que lo repita, todo tiene solución en el Señor. No hay nada imposible para Dios. Lo que pasa es que nuestras emociones y nuestro orgullo nos traicionan. No tenemos paciencia, no tenemos la paz que Cristo nos da cuando esos momentos llegan y agarramos la manera más fácil para salir de la vergüenza en que has caído. Porque el que te ha avergonzado es el enemigo, no el hermano con el que estás en desacuerdo. Se separaron el uno del otro, Pablo y Bernabé. Pablo no aceptó esta decisión con facilidad, lo que Marcos les hizo en el primer viaje. ¿Por qué lo necesitaban? Sepa las razones por qué él se echó para atrás, los dejó, se regresó a Jerusalén
y fue como una pérdida de valor y de entrega, porque era algo, una misión. La iglesia, los hermanos los encomendaron a través del Espíritu Santo para que fueran a la misión. No es nada fácil las misiones. Yo anduve 5 años y medio en las misiones. Y no es nada fácil ser misionero. No come uno a tiempo. Hay veces que ni se baña uno cuando anda en las misiones. Me tocó cuando estuve en el Ecuador. Nos llevaron a la sierra, ahí por la cordillera de los Andes, un frillazo. Y los hermanos no tenían ni agua. Iban a carrear la agua en aquellos animalotes que les dicen las llamas. Llevaban ahí. Pero no se cepilla los dientes. No, olvídese. Un misionero no se la pasa como nosotros aquí, que no nos falta el gas, el carro y todo. Andando de misionero uno hasta se enferma, pues. Se enferma. Yo en México me enfermé varias veces. Y no porque, sino que por comer mucho. Pero es que los hermanos son muy lindos. Pero mire, el ser misionero era muy importante para Pablo. Y él sabía que por ese lado Dios había cautivado su corazón cuando lo rescató después de perseguir a la iglesia. Y Dios dijo: de esta manera me vas a servir. O sea que para Pablo el ser misionero era algo valioso para él, y que se le echara atrás Juan Marcos como que lo haya ofendido, pues. Y le digo: ¿qué te pasa? Estás echando de menos la obra del Señor. Y ya molesto. Y luego en el segundo viaje, su tío Bernabé le pide que se lo lleven. Y le dice Pablo: ¿por qué? Ya nos hizo una, nos va a hacer otra. ¿Qué pasa si cuando vayamos en el camino se le antoja irse de regreso otra vez? Inconstantes. Y sucede en la iglesia, hay hermanos que son inconstantes, de doble ánimo. Primero Dios, no hayan de esos aquí. Mire, la aplicación al estudio para nosotros es ese, tener mucho cuidado de esas cosas que pasan. ¿Cómo podemos llegar a sobrellevar los desacuerdos en el ministerio, en la iglesia, entre el cuerpo, entre los hermanos? Ya ve, pasan los hermanos y pasan los hermanos. Aquí pasó en 2 hermanas y pasó en los apóstoles también, y pasó en muchos. Mire, si a Moisés se le voltearon allá en el desierto, se le voltearon, y eran miles de almas que traía él. Y hasta se peleó con el Señor. Le reclamó: ¿y qué? Pues si esto no es mi pueblo, esto es tuyo. ¿Por qué yo tengo que lidiar con esta bola de desobedientes? ¿Entiende? El liderazgo, pues Moisés no estaba maduro todavía. Dios lo estaba puliendo. Y sucedió de que todos se le voltearon pidiendo comida. Y Dios les manda codornices y les da de comer y les da de todo. Y siempre así seguían en desacuerdo con Moisés. Si hasta la hermana y se le voltearon a Moisés. Usted se puede dar cuenta qué descontrol hubo en ese entonces, que Moisés no hallaba la puerta. Se estaba desesperando. Estaba a punto de explotar, como algunos lo hacemos cuando nos molesta algún hermano o alguna hermana. Entonces, mire, para Moisés no fue fácil. Llegó Jetro y le dijo: ¿qué te pasa? No, pues esta bola de desobedientes aquí, maleducados, y que me reclaman como que si yo los parí. ¿Y yo qué tengo que hacer? No, pues mira, cálmate. Y siempre hay uno que está en el espíritu. Hay que acercarse a esos, que llega y aplaca la situación y le dice: mira, cálmate. Mira, oremos al Señor. Ya el Señor nos va a revelar. El Señor le revela: mira, agárrate 70 príncipes principales, entre todos esos los mejores. Van a ver, agárrate 70 y ya vas a ver qué bien te va a ir. Vas a delegar. Esos son los que hacen la diferencia, los que andan en el espíritu. Tenemos que aprender a andar en el espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Solo uno. Y esa es la naturaleza de nosotros, la de Cristo, andar en el espíritu. Y mire, llegó él y le dijo: mira, cálmate.
Lo que pasa es que ya te estás frustrando y te estás sacando de onda, ya estás hasta rezongando con el Señor, pero Él nos va a dar la respuesta. Agarró 70 por grupos y ahí le quitaron carga a Moisés. Y ahí se arregló la cosa. El murmureo, el chisme, el chambre, dicen por allá en Centroamérica, ¿ya? El refunfuño, el desacuerdo, todo se acabó. Eso pasa. Ahí en los Hechos sucedió otro problema. Estaban los apóstoles y los griegos se quejaban que porque habían desatendido a las viudas y a los huérfanos y a todos ellos. Bueno, los apóstoles dijeron, tranquilos, ya estaban en desacuerdo. No podemos dejar el ministerio para servir las mesas. Pusieron a orar y ¿qué pasó? El Espíritu les revela, escojan 7 que andan en el Espíritu y que les echen la mano. Esos son los que necesitamos en el ministerio, que se envuelvan en la obra para construir y no destruir. Yo me alegro por los estudios de todos los que estamos ahí estoy yo en cuenta, aprendiendo cómo ser servidores y aprender más que todo ser humildes y unidos en un solo cuerpo como familia, no mirarnos como extranjeros, porque todos somos iguales ante la presencia de Dios, todos somos iguales. Ni yo, usted le ha dicho que usted me mire que yo esté aquí, no es porque yo, no, yo estoy aquí por la misericordia de Dios, ¿me entiende? Un día el Señor le puso en el corazón a mi pastor y dice, ocúpalo, te va a servir, y el día que él diga, pues no, ya está, hasta ahí llegué. Y usted puede hacer lo mismo que yo estoy haciendo, porque yo estoy ahí siempre, igual que usted, todos somos iguales. El problema es cuando el enemigo nos engaña. Y ya te crees un teólogo que porque fuiste a aprender teología, o porque ya te sabes la Biblia de pe a pa, o porque algunas hermanas ya saben orar mejor que las otras. Sucede. Satanás se engaña. Entonces, como que a Marco le dijeron, no, pues tú no necesitas de eso, tú ya la sabes, ¿entiendes? Pero ¿qué pasó? Mire, este Marcos, a pesar de que los echó en bronca ahí a los dos, después fue restaurado. Y no es el que hizo el evangelio de San Marcos, pues, a pesar de que no fue apóstol. Mire, se puede dar cuenta la diferencia, lo que Dios puede hacer de alguien que no ande en acuerdo con los hermanos. Puede que si algún día Dios lo cambie, como lo hizo conmigo. ¿Cómo podemos llegar a sobrellevar? Número 1, adoptando la actitud de Cristo, la naturaleza de Él y el carácter en el servicio a los demás. Número 2, renunciando al reconocimiento personal y a los méritos. Que porque ya te suben allá arriba, porque estás en el grupo aquí, o porque ya te dieron un privilegio, ya te crees. Un dicho que decían, ella la mamá de Tarzan, decían, ¿me entiende? No, hermano, no. Es por pura misericordia, ¿ok? Todo lo que hacemos es porque Dios ha puesto su gracia en nosotros. Número 3, poniendo nuestros intereses personales a un lado. Esos no valen aquí, ¿ok? Aquí no valen esos en la iglesia. Aquí valen los intereses de ¿quién? De Cristo. Número 4, no hay que ser egocéntricos, decir solo yo, pues yo. ¿Por qué voy a orar por el hermano? ¿Por qué voy a abogar por él? No, solo yo y yo. Número 5, uniéndonos en un mismo espíritu, luchando contra un enemigo común. ¿Quién es ese enemigo común? Satanás. Y no entre nosotros. Número 6, adoptando un carácter en crecimiento, en disciplina y obediencia a Dios. Y número 7, y que pese o pase lo que suceda, como hijos de Dios, disfrutemos a los hermanos, pues, porque ahí es donde está el gozo del Señor.
con gozo, con serenidad, con paciencia. Cuando usted disfruta a los hermanos, no, usted anda en una gran paz aquí del Señor. No mira defectos, no juzga al hermano, no le mira, no lo escanea de pie a cabeza. ¿Sabe que muchos hermanos escaneros que hay en la iglesia? Y en cuenta son hermanas y hermanos, han aprendido a escanear también. Es entrando el hermano y así como le hacen en el market a las cosas. No, hermano, mirémonos en el espíritu, con mucha humildad. Aprendamos a ser humildes. Yo estoy aprendiendo. Toma mucha humildad para ejercer el servicio a Dios. Al final de todo esto, fíjese que lo que pasó con las hermanas y con Marcos, con Bernabé, con Pablo, todo esto es para que aprendamos, porque nos desafía a aprender de todos esos errores que sucedieron y que pueden llegar a suceder aquí, y así apreciar la paciencia de otros. Pues y a mí me ha tocado que lidiar con hermanos, como dice el pastor, de mecha corta, son lija, porque esos son los que lo lijan a uno, el temperamento, pero Dios los tiene ahí para que nosotros los amemos. Amemos a la hermanita Juanita, al hermanito Pedro, y no, porque el hermanito Pedro de vez en cuando se levanta con su temperamento, y más si no ha dormido bien. Pablo fue, Marcos fue restaurado, fue muy útil con los apóstoles. Después es mencionado en Colosenses, en otras cartas donde sirvió, y como le digo, él fue el que hizo el evangelio de San Marcos. Fíjese que en una parte en 2 Timoteo 4:11, Pablo se expresa de él así, diciéndole a Timoteo, y dice: solo Lucas está conmigo, pero después dice: toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Después de que todo lo que pasó, ya Marcos ya andaba en el sentir, ya había sido restaurado. Qué bueno es restaurarse entre los hermanos, ¿verdad? Esa es la palabra correcta, restaurarnos entre nosotros cuando quiera haber un desacuerdo. Mire, si usted no puede con un hermano, yo me acuerdo de ese hermano que cuando me empezaba a apretar las tuercas, no, con este no puedo, dije yo, ya llamaba a otro en el espíritu, mire, hermano, hable con él. Bueno, ¿y qué pasa? No, pues yo no puedo. ¿Por qué no? Porque se enciende. O sea, tal vez usted no sea la persona indicada para poder hablar con él, tal vez el pastor le haya por ahí, ¿me entienden? Pero hay algunos que no, se montan en su caballo y ¿quién los baja? Pero hay que amarlos. ¿Cuántos están dispuestos a amarse? Fíjense bien, ya lo voy a hacer que levanten la mano porque no, pero así es, mis amados. Fue útil a Bernabé, a Pablo, a Pedro, a todos como misionero en su preparación. Fíjese, el estímulo que podamos llegar a tener va a cambiar nuestra vida. Esto es para estimularnos. Van a ver esos momentitos, no somos perfectos, estamos en el proceso, pero sí, déjeme decir una cosa, somos excelentes. ¿Por qué? Porque caminamos en la excelencia de Cristo, somos sus hijos de Él, y Él nos va moldeando cada día más, mire. Pero eso solo va a poder hacer la diferencia cuando nos juntemos para orar unos por otros. Cuando nos juntemos para orar unos por otros, aprovechemos los momentos que estamos juntos, ¿ok? Ya sea cuando visitemos unos con otros, porque yo he experimentado que algunas veces unos visitan a unos en las casas y en lugar de orar y hablar de las cosas del ministerio, se ponen a orar de otras cosas, y eso no edifica. Ok, tengamos mucho cuidado. Ok, yo como experimenté eso y nos fue mal al principio, no soy muy partícipe de socializar mucho, porque evito. Porque puede ver que salga uno en desacuerdo y me hable mal de alguien, pues, y eso no edifica, hermano, por favor, eso no edifica. Usted anda con su fe aquí, mire, y de repente le cuentan algo, yo no sabía que el hermano era así o la hermana que era así, pues ya llegaron. Entonces, mucho cuidado, mirémonos en el amor de Cristo. En el camino llegaremos a aprender cómo sobrellevarnos y a conocernos mejor.
Sin la dirección del Espíritu Santo, la bendición de la iglesia y un acuerdo mutuo en oración y ayuno, nunca podremos estar en el sentir de Cristo si no hacemos las cosas bajo el orden de Él. Fíjese que lo que pasó, Bernabé agarró a Marcos y dijo, no, pues no te lo quieres llevar, pues yo me lo llevo, y se fue con él. Pablo agarró a Silas, y ¿qué hicieron los hermanos? Oraron, lo bendijeron y se fueron con la bendición del Espíritu Santo. Aquellos dos no. Lo importante es estar bajo la sumisión y la cobertura en la iglesia del Espíritu Santo. Nunca hagamos las cosas por nuestra propia cuenta. Siempre hay que ser dirigidos en el Señor. Hay reglas en la iglesia. Lo importante es someternos a ella. Y con esto de someternos no quiero decir, no, pues yo, ¿por qué? No. Hay reglas en la iglesia. Y para implementar esas reglas hay que ser humilde, pues. A mí me ha costado ser humilde. Pero eso sí, nunca he tenido un pleito con ningún hermano, gracias a Dios. Siempre he respetado a mis líderes, me someto. ¿Qué? Pues yo no quiero ser el mismo que era de antes. Refunfuñón, viera qué feo se mira uno cuando alega. Gracias a Dios yo no. Yo he respetado a los pastores con los que yo estudiaba. Y habían unos que me regañaban, y aunque no me gustaba, decían, no, pues, bueno, es mi hermano. ¿Entiende? Al final uno llega a decir, es mi hermano en la fe. Aprende a amar a los hermanos. ¿Cuándo quieren aprender a amar a los hermanos? Pues no nos queda otro. ¿Entiende? Terminamos. Terminamos con lo que comenzamos, y dice Pablo, les pido que vivan en armonía, que se amen unos a otros, así me harán muy feliz. Pónganse de acuerdo en lo que piensen, deseen las mismas cosas y no hagan nada por orgullo, solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás más mejores que ustedes mismos. Dice, nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. Tengan la misma manera de pensar, o sea, el mismo sentir que hubo en Cristo. Amén. Pongámonos de pie. Bendito sea la palabra del Señor, porque Dios quiere que caminemos con santidad. Eso cuesta, pero solo lo vamos a lograr cada vez que escuchemos y aprendamos los estudios en la Biblia, ¿no? Cierre ahí sus ojos, mis amados hermanos. Amado Padre Celestial, gracias esta noche por la advertencia que tú nos estás dando a través de varios mensajes, de que estemos alertas, porque los tiempos son muy difíciles y tenemos que confrontar toda esta clase de inquietudes en el ministerio. Como hermanos, como familia, como hijos tuyos, tenemos que aprender a amarnos, a sobrellevarnos. Señor, ayudarnos unos con otros en el Espíritu. Te damos gracias, Señor, por la iglesia, este lugar donde estamos en el ministerio. Danos un corazón, Señor, para la palabra. Danos un corazón para someternos, obedecer las reglas del ministerio, Señor. Gracias por los estudios del domingo. Queremos conocerte más, cada día más y más, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor. Te pido bendición para cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, para ellos, sus familias, sus niños, sus niñas, sus trabajos. Bendícelos con mucha salud a todos, a los que nos están viendo, Señor, también. Gracias, Padre. Acompáñanos en el regreso a casa a través de tu Espíritu. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. La iglesia dice, amén. Démosle una ofrenda de aplausos al Señor. Estamos despedidos. Que Dios me les bendiga. Gracias por escucharnos. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones. Estamos en el 17244 Randall Avenue. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana. Estamos comprometidos con la verdad.